El 3 de noviembre de 1793 muere en la guillotina Olympia de Gouges. Olympia de Gouges, o Olympe de Gouges, fue una mujer francesa que tuvo participación en la Revolución Francesa, que destacó como una feminista firme y consecuente, y que es autora de una obra titulada Los derechos de la mujer y de la ciudadana, publicada en 1791, que es una respuesta a los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, que es la obra que la ha hecho famosa. Olympia de Gouges realmente no se llamaba así, eso es un seudónimo literario que ella escogió. Su nombre real era Marie Gouges, nombre por supuesto mucho menos sonoro y que de alguna manera indica su procedencia no de la aristocracia ni de la nobleza, sino más bien de los medios comerciantes, de los medios de esa clase media francesa de entonces. Ella había nacido en Montauban en 1748 y era de una familia de esas capas medias ascendentes. Su padre era carnicero propio, y su madre era hija de un fabricante de tela, es decir, era de esa pequeña o mediana burguesía. La casaron a los 17 años con un hombre mucho más viejo que ella. El matrimonio le dio un hijo, pero el matrimonio no fue nada feliz. Afortunadamente para ella, el marido, que era bastante viejo, se murió pronto y le dejó bastantes bienes. Ella no se casó más nunca porque declaró muchas veces que el matrimonio era la tumba del amor. Se fue a París, se instaló en París a partir de 1770, tenía medios de vida, era una burguesa pues más o menos próspera, pero tenía inquietudes literarias y se rodeó pues se entró a formar parte de esos círculos literarios de entonces y empezó a asumir unas posiciones bastante radicales. Una de las cosas que hizo fue asociarse al movimiento abolicionista, es decir, a criticar la esclavitud y a defender la abolición de la esclavitud. Empezó a escribió varias obras de teatro, entre ellas una obra, L'Esclavage des Noirs, o sea, la esclavitud de los negros, que se presentó en 1785 con mucho éxito en París, pero que le trajo problemas porque era una crítica muy fuerte de la esclavitud. Y el hecho es que la mayor parte de la nobleza, de la clase dominante francesa, era defensora de la esclavitud, dependía de la esclavitud y era quien mantenía la esclavitud en Saint-Domingue, es decir, en el actual Haití, que era entonces su colonia más próspera. Ella siguió defendiendo las posiciones pues, del abolicionismo, se asoció pues, al movimiento abolicionista. Cuando se produce en 1789 el comienzo de la Revolución Francesa, ella se identifica con la Revolución Francesa, asume posiciones de monarquía constitucional y poco más adelante se asocia al ala, digamos, más moderada de la Revolución, que son los girondinos, y se identifica plenamente con el movimiento girondino. En 1791, cuando se produce la Declaración Universal pues, de los derechos del hombre y del ciudadano, ella responde a esa declaración porque ella, a pesar de participar de la Revolución Francesa, le critica a la Revolución Francesa, que ha producido una serie de cambios sociales importantes, pero que en el terreno de los derechos de la mujer no ha dado ningún paso adelante, y que las mujeres siguen siendo sometidas, despreciadas, humilladas, y exige un cambio pues, de la situación de las mujeres e igualdad de derechos para las mujeres, igualdad de derechos con los hombres. Y por eso cuando se publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella publica la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana ese mismo año de 1791, que es la obra que la ha inmortalizado. Pero hay una cierta contradicción en ella, porque ella, que tiene una posición tan firme y tan radical, tan avanzada en materia de los derechos de la mujer, en materia política es bastante moderada. No pasa de ser una burguesa constitucionalista asociada con las posiciones políticas de los girondinos. Ella defiende fundamentalmente la monarquía constitucional e incluso cuando, después de demostrado que el rey Luis XVI está traicionando al país, está negociando con los aristócratas prusianos y austríacos para que invadan a Francia y finalmente el rey es destituido y luego condenado a muerte y se produce la caída de los girondinos y el triunfo de los jacobinos, ella se manifiesta a favor del rey, incluso publica algo a favor del rey y de salvarle la vida al rey. Ella se ha enfrentado a los jacobinos, a Robespierre, a Marat, y finalmente ese enfrentamiento conduce a que se la considere, se la acuse de traidora,
de enemiga de la revolución, se la someta a un juicio. Ella va al juicio, en el juicio se defiende con mucha energía, su defensa es realmente muy llena de argumentos, pero de nada le vale y finalmente se la condena a muerte. Se la condena a muerte y el 3 de noviembre de 1793 ella sube a la guillotina y es decapitada. Murió con mucho valor, murió con mucha dignidad. Y algunos de sus biógrafos comentan que seguramente en ese momento ella debió recordar una de las frases que ella incluye en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuando ella dice, la mujer puede subir al cadalso, bueno, que la mujer tenga el derecho también de subir a la tribuna. Olympia de Gouges pasó poco desapercibida en los tiempos siguientes y ha sido en el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a través de algunos estudios, de algunas biografías, su figura ha sido otra vez publicitada, estudiada, y hoy se la considera como una de las feministas más valiosas, más firmes y más consecuentes justamente de esa etapa inicial del feminismo moderno, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX.